gracias a la Bienal por facilitar estos espacios y definitivamente muchísimas gracias a nuestros invitados, a María, a César y a Giancarlo por estar aquí presentes esta tarde en esta conversación. Yo sé que para todos una tarde como esta está llena de compromisos y les agradecemos mucho estar aquí presentes para sostener esta conversación. Yo les quiero preguntar inicialmente, ustedes todos se conocen, ¿cierto? Sí. Perfecto. Nos conocimos en la Bienal de Venecia. No hay mejor sitio para conocerse. ¿Qué escenario? ¿Estás en mute, Giancarlo? Ya. Y yo también estaba. A María le fue jurado mío cuando era profesor en UPenn y nos hemos visto muchas veces en Nueva York. Pero es que Giancarlo es alguien a seguir. Hay que saber qué está haciendo todo el rato. Bueno, yo de todas formas yo les propongo, y me encanta que esta conversación se dé así, entre amigos, entre colegas tan conocidos, pero les voy a proponer de todas formas hacer una pequeña introducción de ustedes, porque tenemos, si bien colegas que conocemos y que siguen el trabajo de ustedes desde hace mucho tiempo, también tenemos estudiantes jóvenes que están tomando el curso de inclusión social en el urbanismo, entonces creo que vale la pena que les contemos un poco quiénes son ustedes y por qué los hemos invitado hoy a tener esta conversación. Entonces voy a empezar con María. María Hurtado de Mendoza es arquitecta española, con un perfil internacional increíble. Ella es cofundadora del estudio Entre Sitio, que es una oficina que opera entre Madrid y Nueva York. El estudio plantea soluciones novedosas, proponiendo siempre soluciones funcionales y necesarias, pero sin dejar a un lado nunca la investigación y la creatividad, que es la identidad del estudio Entre Sitio. María Hurtado de Mendoza es profesora titular en el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey desde el 2018, ¿correcto? Y ahí enseñó durante 15 años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de donde es egresada, y en la Universidad de Cornell en Nueva York desde el 2011 y el 2013. Sigo entonces con César, hablando un poquito de César. César también es cofundador del estudio Entre Sitio. Es arquitecto y doctor en proyectos arquitectónicos. Es miembro de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid como profesor de proyectos arquitectónicos desde el 2000. Y es conferencista y crítico. Ha sido invitado en múltiples universidades como la Universidad de Cornell, también el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey, en Penn State en Pensilvania, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en Lima, en la Universidad Técnica de Berlín, en la Universidad Técnica de Eindhoven en Holanda, en el Politécnico de Bari, en la Universidad de UAF de Venecia en Italia. César construye el espacio arquitectónico siempre partiendo de ideas conceptuales abstractas en base de una estrategia conceptual potente. La enseñanza, la investigación y la construcción son tres pilares de su entendimiento arquitectónico. Yo me imagino que esto que acabo de presentar de ustedes dos hace parte del ADN del estudio Entre Sitio. Correcto. Bien. Y Giancarlo Massanti, que nos acompaña, que yo creo que la mayoría de aquí lo conocen. Giancarlo Massanti es un arquitecto colombiano, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una maestría, con unos posgrados en Historia y Teoría de la Arquitectura, y también Diseño Industrial. Estudiaste en Florencia, Giancarlo, ¿correcto? Sí, y sobre todo enfocado a temas de mobiliario. Ya, muy bien. Giancarlo es fundador del equipo Massanti, el cual lidera desde el diseño. Ha ganado también como estudio Entre Sitio una cantidad de reconocimientos por la obra construida. Entre esos premios, en el 2006 obtuvo el primer premio en la categoría de Diseño Urbano y Paisaje en la 10ª Bienal de Venecia, Bienal de Arquitectura de Venecia, que ahí fue donde se conocieron, ¿correcto? Sí. Muy bien. Es así. En el 2008 le otorgaron Clara, yo no sé señor. por qué, de dónde sacaste eso, porque yo nunca me he ganado la Bienal de Venecia. Obtuvo el primer en la categoría de diseño urbano y paisaje en la 10ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Yo me gané un premio en la Bienal Iberoamericana, pero no es la primera vez que me pasa que me presenta como ganador de la Bienal. Yo no sabía si interrumpirte o no. No, maravilloso, aclaramos. Yo me quedo Control como delete. diciendo, bueno, yo no, pero no lo puedo decir al aire. ¿Sí? Control delete lo podemos editar en una No, edición eso hay que editarlo, pero publique. realmente me he ganado muchas bienales, pero la de Venecia no, ¿sí? En el 2008,
En el 2008 sí te dieron el premio a la mejor obra de arquitectura y urbanismo en la sexta Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, ¿correcto? Ahí sí estás en lo cierto. Muy bien, muchas gracias por la corrección. Y definitivamente ha sido autor y testigo, actor y testigo de muchos edificios que efectivamente han tenido un impacto social importante. Y es por eso que tenemos a estos tres grandes arquitectos para hablar efectivamente cómo funciona el edificio público, para qué, para quién estamos diseñando edificios públicos en este momento de crisis ambiental, de crisis social, cuál es ese rol del edificio público en las sociedades contemporáneas. Bueno, yo creo que sin falta Giancarlo tiene que romper el hielo. Listo. Sin No, falta. a mí realmente lo que me interesa pensar del edificio público, y es un tema que no solo me interesa en el edificio público, sino en todo lo que hacemos como arquitectura, es tratar de entender qué propicia la arquitectura, entender que la arquitectura tiene un rol más allá de hacerse con arquitectura, con los elementos que la componen, y tratar de entender sus consecuencias, lo que propicia, lo que genera, y en ese sentido hay un interés muy preciso de entender realmente qué construye en términos cooperativos, de comunidad, de inclusión social, de relación con el clima, de construcción de identidad también, y ese tipo de aproximaciones me parece que son fundamentales para nosotros como equipo Mazzanti. Nosotros normalmente siempre, bueno, ¿que por qué estamos diseñando edificios? Pues porque es nuestra pasión, ¿no? O sea, que quiero decir que de todas las ramas de la arquitectura, de todos los haceres y quehaceres de los arquitectos, nosotros hace muchos años decidimos optar por la vía de construir espacio arquitectónico y ese es nuestro afán. O sea, podríamos decir que nuestro estudio tiene una ansia espacial, ¿no? Y de traducir a espacio arquitectónico ideas que pueden venir de otros lugares. Y sobre todo entender cuál es la traducción a espacio arquitectónico de las ideas conceptuales que mueven la arquitectura. O sea, como que queremos verlo y tocarlo, ¿no? Y decir, sí, funcionó. Pero bueno, además es que yo creo que la arquitectura tiene ese papel tan bonito de pensar hacia adelante. O sea, somos visionarios por naturaleza, por definición. Tenemos que construir lo que todavía no existe, lo que todavía no se ha visto. Y yo creo que es ahí donde siempre nos parece interesante que se le dé a la arquitectura el papel que merece en esa solución de los conflictos sociales o de prever los escenarios donde la sociedad se va a desarrollar. Ahí dices algo que a mí me parece muy interesante, es el valor que la arquitectura merece. Y nosotros hemos tenido momentos interesantes en Latinoamérica, en especial en Colombia, en el cual los políticos han entendido el rol real que tiene la arquitectura. ¿Cuál es ese rol que permite la arquitectura realmente de generar sociedad, comunidad? Y ahí yo creo que es importante discutir también y mirar un poquito la idea de dispositivo, porque la arquitectura en el fondo no es más que un dispositivo que tiene una misión estratégica, una condición estratégica, y tiene que ver un poco con lo que plantea al inicio, o sea, ¿para qué la estamos haciendo y cómo la estamos haciendo? Y planteamos otro tema que a mí me parece fundamental. Cuando hablamos de arquitectura de inclusión social, al final toda la arquitectura tiene que ver con inclusión social. O sea, la inclusión social no significa solamente trabajar con los más pobres, con los más ¿cómo se dice? Desfavorecidos, se me olvidó. Este revuelto de idiomas me va a enloquecer en estos días. Y a mí me parece más importante entender la idea de lo común, de lo comunitario, de lo cooperativo, de lo que se genera alrededor de un proyecto cuando somos capaces de construir situaciones de lo común. Y pienso que lo común, que es como la discusión que a mí me interesa realmente, y que ahí es donde lo enmarco dentro de esa idea de arquitectura de inclusión social, pues es un acto relacional. Cuando hablo de un acto relacional estoy hablando de lo que decía ahora, o sea, qué
propicia, genera y qué tipo de dispositivo es la arquitectura. Y ahí creo que lo importante es entender en este tema de la inclusión social y de lo común, reitero, es la capacidad de entender que es una práctica de cooperación social. O sea, la arquitectura es una práctica que finalmente, independiente de los instrumentos que usemos, proyectuales, materiales, técnicos, es una práctica que construye comunidad y para eso hay que entender su rol como un elemento que construye una dimensión común. En eso ando muy obsesionado porque a mí en una época me clasificaban dentro de una manera de hacer arquitectura muy específica y yo nunca me he querido dejar encasillar desde esa perspectiva. O sea, yo no creo que nosotros seamos arquitectos que trabajamos con los más desfavorecidos o con los menos desfavorecidos, sino que tenemos un rol específico en la construcción de una vida social, de una vida en donde lo común sea, digamos, un conjunto de relaciones que construyan una sociedad, una cultura, una forma de habitar, etcétera, etcétera. César, ¿tú tienes algo que contarnos de esto? Bueno, es que en realidad, bueno, estoy calentando mi cabeza todavía porque, sí, claro, estamos hablando de arquitectura, yo creo que Giancarlo y María han dicho cosas muy sensatas. Es que la inclusión social, bueno, pues sí, es que es el ADN de la arquitectura. La arquitectura desde el principio es construcción de un espacio, pero un espacio que es construcción de relaciones. Y en esas relaciones no es una construcción de un espacio abstracto entre objetos, entre vigas, pilares, paredes, techos, entre naturaleza, si se quiere, o artificio. Es una relación para que las personas la identifiquen. Por lo tanto, la relación entre las personas es fundamental para entender el espacio arquitectónico, ya sea de un edificio, ya sea de un espacio humano. Entonces, bueno, yo creo que por ahí la cosa promete, porque obviamente para construir el espacio hay 1000 maneras de llegar a lo mismo. Entonces, hombre, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que la arquitectura es una herramienta muy poderosa de inclusión social, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esto podremos ver que habrá diferentes categorías o diferentes formas de llegar a ella o diferentes formas incluso de concebirla, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, y en eso que mencionas de las diferentes maneras de interpretar esta manera en cómo los edificios públicos por naturaleza son incluyentes y la arquitectura por definición debería ser incluyente. Y pienso en lo que María estaba diciendo hace un momento de que nosotros, los arquitectos, tenemos que poder pensar ese futuro, ¿cierto? Y pensando en lo que dice Giancarlo de cómo poder construir estas relaciones comunitarias, cómo hacemos para visionar esas relaciones, cómo hacemos para imaginar ese futuro de relacionamiento social y de inclusión social. Hablemos del programa, por ejemplo, entendiendo el programa como la sumatoria de espacios dentro de un edificio, ¿qué tanta influencia tiene el arquitecto en la concepción o qué herramientas o metodologías tiene para manipular el programa arquitectónico en función de un edificio, si se puede decir, más incluyente o más público? Fíjate que yo ahí me voy a adelantar por lo menos a trasladar mi opinión de que entre Sitio y el equipo Masanti han trabajado o se han aproximado a la cuestión del programa o de trabajar con los programas desde sitios distintos en algunos proyectos, o por lo menos las cosas que yo le he escuchado contar a Giancarlo. En nuestro caso concreto, prácticamente toda la obra pública del estudio es ganada en concurso. Y entonces, claro, el programa es una cosa que te viene dada. O sea, que tú tienes que interpretar, pero que viene como en un papel, tantos metros cuadrados, tantos no sé qué, ¿no? Y entonces, pues esto para nosotros es normalmente una paradoja, ¿no? O sea, esta es la paradoja. El programa es muy importante porque si no, no ganas el concurso, como aquel que dice, pero en realidad lo que tratamos es de traducirlo a espacio. Y una vez que ya esas necesidades programáticas que se llamaban comedor, que se llamaban aula, que se llamaban espacio expositivo, se convierten en lugares o en espacios altos, bajos, estrechos, profundos, de transición, dinámicos, estáticos, bueno, pues entonces ya
pues ya casi el programa es lo de menos, ¿no? Hay sitios para juntarse, hay sitios para estar tranquilo, hay sitios donde tiene que haber mucha luz y otros que tienen que estar muy ventilados. Entonces, así es como en realidad nosotros nos gusta entender el programa, ¿no? Como trabajar con una estructura flexible que, en el que luego casi la utilización de ese lugar que hemos construido sea casi como la libertad del usuario. Bueno, no Y sé. yo, María, perdona ya, Carlos. Sí. No, porque quiero conectar una cosa que me parece importante. Nosotros, y ahí tenemos una relación muy grande con Entresitio, es, hombre, el 90% del trabajo que hemos hecho se ha hecho desde el concurso público, anónimo, abierto, juzgado por arquitectos. Ustedes lo vieron cómo funciona el mecanismo en Colombia con el concurso que ganaron con Felipe González Pacheco, que me parece que además es un gran proyecto. Y yo creo que en eso en Colombia hemos sido pioneros, hemos sido importantes en la construcción de los concursos. Siento que hemos venido en decadencia con el tema de los concursos. Creo que un buen concurso un buen concurso no depende tanto de los concursantes, más de un jurado. Entonces, la importancia del jurado en eso ha venido, digamos, entrando un poquito en crisis. Me parece que los resultados de los últimos concursos en Colombia no hacen una investigación, una reflexión, porque para eso son los concursos. Entonces, creo que el tema del concurso, que es bellísimo, con los años he dejado de hacer, no he dejado de hacer concursos, sigo haciendo concursos, 2, 3, 4 concursos al año, pero aunque trabajo siempre desde lo público, o llamémoslo, digamos, desde edificios que pueden ser gestados por privados, tienen un rol público como hospitales, colegios, etcétera. Y el tema del programa se vuelve fundamental. Y ahí hay una cosa que nos pasa cuando ganamos concursos, que no tenemos la manera de diseñar el programa, de construir el programa. Y creo que un rol del arquitecto es precisamente tener la capacidad de construir los programas. Y aparece una situación que a mí me interesa en mis cursos, tanto en las universidades americanas como el que estoy dando ahora en Madrid, son los procesos de co-creación y de participación de la comunidad. Y cuando hablo de la comunidad, no estoy hablando solamente de las personas que habitan alrededor sino de todos los agentes, humanos, no humanos, que están alrededor de un proyecto. Entonces, ¿cómo generar procesos de co-creación para construir programas? Yo creo que eso sería lo ideal del ejercicio del arquitecto. Se nos escapa muchas veces los clientes no entienden ciertas condiciones de los programas, porque el programa sigue siendo para el cliente o para la mayoría de nosotros y de los arquitectos un problema de eficacia y de productividad, de conexión rápida, de cómo pensamos un edificio para que sea realmente un diagrama operativo, eficaz y rápido. Y se nos olvida otra serie de cosas que tienen que ver con habitar no desde la eficacia y la productividad, sino desde otras condiciones que tienen que ver con la lúdica, el silencio, lo que decías ahora, el reunirnos, y no pensarlo solo desde la condición eficaz que nos enseñaron en la universidad, que era, oye, este proyecto no funciona, entonces no pasa, pero no funciona ¿para quién? Para ser eficaz, productivo, en una sociedad que de alguna manera se basa en eso, en la eficacia y en la productividad, y posiblemente nos estamos olvidando del cuidar, de otra serie de situaciones humanas mucho más importantes. Giancarlo, viendo estas imágenes me haces pensar también en el tema de la circulación, ¿cierto? Cuando determinan porcentajes de circulación en edificios públicos, ¿ustedes cómo afrontan esos temas de áreas, de programa y de circulación dentro del programa? Este proyecto precisamente es un proyecto donde logramos diseñar el programa. Era un proyecto para hacer una escuela, y lo que nosotros generamos fue un juego, es un tema en el cual estamos muy metidos desde hace rato. Invitamos a la comunidad a trabajar de una manera específica en el proyecto de Marinilla, que era que teníamos que tratar de entender qué eran los elementos que construían la identidad del Marinillo. Y obviamente pues el Marinillo se cree el antioqueño más antioqueño de todos los antioqueños, un poco en su aproximación sobre la vida, pero fue muy interesante porque nos dimos cuenta que la relación de lo doméstico y la relación del paisaje con la naturaleza era lo fundamental para muchas personas en Marinilla. Entonces, eso que estamos viendo realmente no es un proyecto hecho en malla de aluminio, es un proyecto que tiene que ir llenándose
de vegetación que la comunidad va llevando, que fue la imagen anterior que estaban mostrando, en donde la gente de la ciudad y del barrio va llevando las plantas y va construyendo un proceso de participación un poquito más allá. Yo podría contar este proyecto desde ahí, o lo podría contar de cómo las plantas crecen desde ese otro agente que es la planta digamos, el proceso de intercambio en ese sentido. Entonces, y las hamacas que vimos hacen parte de esa idea de cómo generar en los espacios vacíos domesticidad, cómo somos capaces de construir otras relaciones, pero este proyecto nace de ahí, de la co-creación. Hicimos un proyecto con un artista que se llama Nicolás París, con el cual trabajo mucho, y nos aproximamos desde ahí, y creo que fue un ejercicio bien interesante. La vegetación crece menos de lo que yo esperaba, porque los cambios políticos no le hacen bien, pero digamos que el ejercicio fue muy enriquecedor. Giancarlo, permíteme alguna pregunta, porque nosotros no hemos tenido oportunidad de diseñar programas como tú bien dices, pero en el momento en el que ganas un concurso o te afrontas a un concurso, siempre tienes, aunque no vayas a hacer el programa, siempre tienes la idea de aportar algo más a lo que se te pide, porque si hay una cosa que tiene la arquitectura y el pensamiento disciplinado, es que uno puede pensar a futuros, como decía María, aportando más de lo que se te pide. Y yo creo que ese rol en el arquitecto, aunque no haya hecho el programa, es muy importante y incluso es... yo diría que es lo que distingue de lo que consideramos arquitectura, como, entre comillas, a construcción, ¿no? Esa posibilidad de soñar y de dar algo más donde, bueno, pues si te han pedido un programa determinado, que ese programa funcione como un museo o que funcione también como un espacio lúdico menos culto. Vamos, por decir un ejemplo. Pero eso a mí, cuando lo pensamos nosotros en el estudio, simplemente como arquitectos, me parece muy sencillo, porque estamos en nuestro mundo y estamos en nuestra disciplina y lo entendemos muy bien. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo sois capaces de gestionar esa coordinación pues, con la sociedad, que muchas veces no hablamos el mismo lenguaje y hay que intentar hablar el mismo lenguaje, o con otras disciplinas, pues ya sean artistas o científicos o lo que sea? Eso a mí es lo que más difícil me parece de todos estos procesos de construir el espacio a través de la cooperación entre distintos sectores. Yo entiendo que la flexibilidad tanto de conceptos como de entendimiento de la utilización del espacio puede ser una manera que permita un equilibrio entre distintas partes que no hablan de entrada el mismo lenguaje. No sé qué piensas tú. No, has dicho una cantidad de cosas que me parecen bien interesantes. Uno es la flexibilidad, que de alguna manera yo creo que es fundamental. Al final diseñamos con programas que nos dan, pero en definitiva esos programas cambian con el tiempo. Las formas de habitar van cambiando. Si uno mira los espacios educativos pre-pandemia, post-pandemia, los procesos de los museos. Entonces yo creo que lo que a mí realmente, lo que tratamos de hacer en el estudio es trabajar mucho desde la noción de tipo. Y en el proyecto de ustedes, si uno analiza, tiene una condición tipológica clara. Entonces, cómo el tipo es capaz de asumir el cambio, cómo el tipo permanece, la forma permanece en el tiempo, es una aproximación muy rosiana, y cómo el edificio tiene la capacidad de transformarse. Y además, en el proyecto que ha estado mostrando Clara, que a mí me interesa muchísimo, es la capacidad de ser sistemático, de poderse adaptar a diversas condiciones, de poder crecer, de poderle poner una pieza, quitar... el edificio tiene la capacidad de crecer y de ser adaptativo. Yo creo que ese es el reto al final de lo que hacemos con los programas. Cómo hacer programas para que se transformen en el tiempo y el edificio tenga la capacidad de recogerlos o asumirlos o usarlos de esa manera. A mí el proyecto, vuelvo y reitero, de este proyecto que han hecho ustedes, me parece fantástico, está muy cercano al interés mío, a la idea del sistema, la pieza, el modelo, cómo puedo generar protocolos de proyectos más que diseños específicos.
y esto de alguna manera lo es. Y tiene una relación también en este dibujo que acaba de mostrar Clara, fantástico, con el paisaje de las montañas. Y eso me encanta, eso tiene que ver con proyectos como los Coliseos de los Juegos Suramericanos, donde el trazo del edificio se relaciona con la montaña, con el lugar desde un poco metafórico, pero que a mí me parece que es muy, muy, muy bonito. Este proyecto a mí, vuelvo y reitero, me encanta. Ay, muchas gracias, Giancarlo. Es que tienes razón con lo que dices, que cuando uno trabaja con un sistema, al final lo que produce es una arquitectura abierta que propicia la libertad de apropiación del futuro usuario. Pues los espacios, sí, pues esos son más fácilmente apropiables porque son más ambiguos, nada es exactamente lo que se esperaba, ¿no? Hay relaciones cruzadas con otro espacio allá, más allá, el fuera, el dentro. Bueno, pues a lo mejor eso es a lo que estábamos refiriéndonos antes, ¿no? Con dar más por menos. Es como, ¿cómo es eso que decía Alejandro de la Sota? Dar liebre por gato. En vez de gato por liebre. Ah, bueno, en eso somos todos expertos. Sí, porque, bueno. porque nos toca contar una historia y la historia tiene una segunda forma de leerse, casi que como Rayuela, se puede leer de dos maneras, pero por lo general contamos una y detrás hay otra. Claro. Pero, por ejemplo, en hablando del tema del sistema que tanto nos interesa, una cosa que nos vamos dando cuenta con el avance y la investigación en estos temas es que es verdad que la escala importa, ¿no? Que, o sea, el tamaño importa para todo en la vida, pero en la arquitectura sobre todo. Entonces, así como es muy importante la escala, también somos conscientes de que lo pequeño, lo mediano, lo grande y lo muy grande tienen que ser capaces de convivir. Y al final eso es lo que pasa cuando estás desarrollando un proyecto, un programa de arquitectura complejo, que tienes que juntar cosas que a priori no querrían estar juntas, ¿no? Entonces, hacemos un ejercicio que casi como obligado, que es pensarlo todo desde al menos 4 escalas, que es la escala del cuerpo, ¿no? La de cómo lo vive el usuario, la escala de la habitación, que a lo mejor en español tiene un contexto como más doméstico, pero que en realidad dicho en inglés room es cualquier cosa, ¿no? O sea, es un espacio acotado. Luego estaría la escala del edificio propiamente dicha, y la escala del barrio, que es cuál es la trascendencia, o sea, cuáles son los ecos que ese edificio transmite a su contexto una vez que ha aterrizado en él. Ya. Se acabó. Pero ahí sí se lee alguna manera de manipular el programa, ¿cierto? De pronto no de redactarlo, pero sí de tener una manera de ingerir en él, ¿cierto? De controlarlo, ¿no? Sí. De hecho, una cosa que yo creo que hoy en día ya no sorprende a nadie es en esa ambigüedad, en esa flexibilidad, la idea de disolver como contrarios. Pues en este caso, la idea de disolver lo público de lo privado está presente en todo el edificio. Por eso esa flexibilidad, aunque veamos formas muy rotundas, hay cierta ambigüedad siempre entre lo que es el interior de un museo, lo que es una sala de exposiciones, lo que es un espacio más público urbano. Lo urbano de repente se puede convertir en espacio de exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay un concepto que transforma, que está transformando la arquitectura en los últimos tiempos. Bueno, aparte de todas estas ideas de sostenibilidad, de relación con la naturaleza, incorporar los medios sostenibles propios de la naturaleza, la tecnología, es el cambio de concepto entre lo privado y lo urbano. Porque hasta ahora todos entendíamos que
El espacio urbano era lo público y el privado era, bueno, el doméstico era el privado. Bueno, pues yo creo que ya incluso en el doméstico empiezan a aparecer espacios, vamos, doméstico o es que no me sale ahora la palabra, pero por ejemplo en el proyecto que hemos visto de Giancarlo, tan bonito de las mallas que se van a rodear de vegetación, hace unos años pensábamos que eso es un interior, que es un espacio más privativo, que no es un espacio tanto público. Y sin embargo, cuando vemos las imágenes o cuando escuchamos a Giancarlo, nos damos cuenta de que está hablando de un espacio de lo común, pero bastante público. Entonces, se están transgrediendo ya esos límites entre opuestos. Como digo yo, en el caso de público-privado, pues podemos encontrarlos en arriba o abajo, o en transparente o opaco. Hay cierta ambigüedad que es yo lo que creo que ahora mismo se está moviendo en la arquitectura y que permite un equilibrio y una integración de distintas partes que antiguamente eran antagónicas. Ahí tocaste un tema que me parece que vale la pena preguntarnos, es todo el tema de la crisis ambiental y cómo nosotros desde el mismo oficio podemos aproximarnos a pensar arquitectura que realmente trabaje para minimizar el impacto ambiental. Y ahí encontramos muchos caminos, hay caminos como la utilización de sistemas de energía solar, recolección de agua, etcétera. Pero la pregunta, y que me parece que la hace muy bien Federico Soriano en un libro que se llama Encoger, que publicó a raíz de la pandemia y que a mí me encanta, es precisamente cómo la arquitectura, desde el mismo proceso de diseño, puede afectar y ayudar a esa condición de la crisis ambiental. Y yo creo que ahí es una de las grandes preguntas, y es una pregunta que me gustaría hacernos para todos. Es, ¿para quién o por cuál motivo estamos diseñando en esta era de crisis ambiental y social de esta manera? Yo digamos que la enfocaría un poco más hacia los temas ambientales. ¿Y cuál es el rol realmente de esa arquitectura pública, privada, dentro de esta construcción y dentro de esta situación de crisis ambiental que estamos viviendo? Creo que es una pregunta que nos la hacemos todos constantemente y que creo que hay aproximaciones un poco a veces naif, como de pensar que solamente hacer un jardín o una situación de ese estilo permite involucrar y transformar desde esa perspectiva los problemas ambientales. A mí personalmente me interesa mucho la idea de cómo involucrar otra serie de actores, o sea, no solo entender el hombre como el único factor que define la arquitectura, y me interesa mucho entender cómo pueden aparecer acuerdos entre actores humanos, no humanos, y también eso posiblemente implica una forma diferente de pensar el espacio. A nosotros nos enseñaron, y creo que seguimos discutiéndolo así por lo general, el espacio básicamente como una condición, un vacío abstracto, infinito, algo que contiene una cosa que no sabemos muy bien, pero que es completamente abstracto. Y yo creo que hay que repensar ese concepto de espacio, que es muy diferente del espacio de la modernidad, como está concebido, al espacio clásico, que está pensado más por condiciones del rito, del caminar, del evento, de la teatralidad, del uso del espacio. Creo que esa es una pregunta complejísima, que no tengo ni idea si tengamos respuestas, pero me parece que es un tema que para los que están conectados va a ser bien interesante, que es cómo se puede repensar la noción de espacio que nos educaron en la universidad, entendiendo que esa noción también cambia con respecto a la forma de entender el momento histórico en que estamos. Y si complejizamos esa pregunta un poquito ahorita, como lo que estabas mencionando tú, y es una intriga también de César, es cómo involucrar otros, cómo hacer esos procesos de diseño más participativos o cómo ser incluyente, inclusive desde el momento del diseño. ¿Qué metodologías conocen ustedes que han visto que son casos de éxito? Yo pienso que hay un tema que tiene que ver con lo que hablaba ahora de la mediación y de cómo incluir otros actores y entender que realmente pues el espacio como tal es un mecanismo de mediación que articula diferentes agentes. Y este proyecto específicamente que estamos hablando trabaja desde lo cooperativo, desde cómo entender que el rol del arquitecto no está solo en resolver el programa, en este caso
el ejercicio de este proyecto es bien interesante porque al final en Colombia estamos haciendo una revolución, entre comillas, estamos por fin teniendo autopistas que no tuvimos por años, y las autopistas pasan por la mitad de las regiones y simplemente les dejan conectividad. Entonces, son realmente infraestructuras duras. ¿Cómo pasar de este tipo de infraestructuras duras a generar una cosa que nosotros llamamos infraestructuras blandas? Entonces fue sentarnos con el operador de la autopista para hacerle entender que este tipo de proyectos, que son centros de operaciones, podían multiplicar su uso y convertirse en plaza de mercado, en lugares de educación, en un lugar en donde la comunidad pudiera también divertirse, tener cine al aire libre, etcétera, etcétera. Pero aquí también hay un ejercicio de involucrar otro tipo de agentes que tienen que ver con la producción de especies animales, con temas de aves, y hay toda una aproximación alrededor de eso. Pero eso implica lo que yo decía, cómo repensamos para transformar el rol de la arquitectura, que ha pensado de manera muy abstracta, y a mí el abstracto me sale dificilísimo porque soy del Caribe, entonces nunca he podido decir abstracto, creo que lo logré de manera más precisa, pero cómo realmente pensarla como lo que es, una cantidad de agentes, de relaciones, de interacciones, asambleas de seres vivos, de no vivos, o sea, entender que la arquitectura no es solamente un problema abstracto de espacio vacío. Y ahí creo que hay aproximaciones interesantes. Hay un libro fantástico de Nicolas Bourdieu que se llama Inclusiones, que leí hace poco y que habla precisamente de cómo contribuir a un seguimiento de una estética inclusiva que requiera un aprendizaje de una mirada descentrada del hombre, descentrada no necesariamente de la mirada occidental, sino de otro tipo de miradas. Sí, qué interesante eso. Creo que ese es uno de los retos nuestros grandes. ¿Cómo lograrlo? No tengo ni idea. Es una pregunta abierta que sin respuesta posiblemente. Pero ¿cuál es el rol de ese ejercicio? De las personas que nos escuchan, si alguien quiere hacer una pregunta con respecto a lo que estamos hablando, lo que está pensando, adelante. Tenemos toda la sección de preguntas y respuestas o Q&A, QA. Yo hago una pregunta indiscreta. ¿Nosotros estamos en directo o estamos grabando? Estamos en directo. Ah, ok, perfecto, fantástico. Va a quedar colgado de todas formas en las plataformas, pero es en directo. En su mayoría nos acompañan personas que están tomando el curso de inclusión social en el urbanismo, pero también nos acompañan colegas y, bueno, un poquito de todas partes. Pues yo escuchando tus palabras, Giancarlo, me viene a la cabeza una cosa que es como un deseo constante, no siempre fácil de conseguir, que es esa, o sea, ir en favor de lo, no voy a decir de la infinitud, porque parece como una palabra muy grande, pero de lo que no tiene final, ¿no? O sea, de que el espacio no se termina en sí mismo, sino que siempre hay un fuera, siempre hay un más allá, siempre hay un detrás, siempre hay un... o sea, que quizás estábamos en nuestra formación, ¿no? En nuestras épocas de formación, cuando hablaban de espacio, era como el espacio del cubo, el espacio de... ¿no? O sea, asimilábamos espacio a envolvente. Y yo creo, o a límite definidor. Y yo creo que ahora la idea de límite en arquitectura es mucho más difusa, existen límites o sea, profundos, densos y sin embargo ligeros, las capas de transparencia, los filtros, los espacios intuidos, la tensión que pueda provocar una determinada luz. O sea, yo creo que... Esa condición como inestable, María, que me parece pensar que es todo lo que estás diciendo tiene que ver con mestizaje, indefinición, de alguna manera inacabamiento de las cosas. Creo que esa condición es bien importante en el espacio como tal, entendido no como un problema vacío, sino como un problema actuante. Exactamente. O sea que por ejemplo, los edificios que no tienen una forma precisa, que son como difíciles de definir, ¿no? Y incluyen en esa dificultad
pues muchas promesas, muchas oportunidades. Por ejemplo, este edificio de ustedes, este edificio no tiene una forma exacta, es difuso en cierta manera, le puedo poner una pieza, le puedo poner otra, son bandas, entonces permite esa condición un poco cambiante, que a mí me parece bellísimo. Sí, sí, en realidad ese es el ideal del entendimiento. Entonces el entendimiento parte del equilibrio, y qué cosa más arquitectónica que el equilibrio, pues yo creo que no hay nada, ¿no? Pero bueno, es verdad, y luego sacando esto a temas sociales, pues cómo se construye la arquitectura, también se construye una sociedad. Entonces, estos conceptos que no son tan radicales, pues son muchísimo más alcanzables para llegar a acuerdos. O sea, los acuerdos se llegan, aun partiendo de extremos bien opuestos, pues en el centro, vamos a decir centro que no sea físico, sino una centralidad, pues está el acuerdo. Y eso es bien difícil. Yo supongo que cuando se trabaja con cooperación con otros, pues ahí habrá muchas maneras, pero también debe ser bien difícil porque tiene que haber en algunos momentos partes de debilidad y partes de fortaleza para que el concepto de la arquitectura y la construcción de un espacio, bueno, pues que sea sostenible, que sea eficaz, que sea posible de construir económicamente, pues tiene que a veces imponerse sobre otros conceptos que están en la periferia, pero que también son muy importantes por incluirlos. No sé, a mí se me antoja que si la arquitectura siempre ha tenido esa dificultad de encontrar el equilibrio, con este nuevo rol de incluir a más agentes, bueno, pues esta dificultad se eleva exponencialmente. No sé qué piensas. Yo creo que el tema de la inclusión genera una cantidad de factores externos muy complejos de recoger en un proyecto, pero es que yo creo que precisamente esa aproximación de espacio abstracto nos llevó a escoger opciones. Entonces era una u otra, y casi que nosotros como arquitectos pensamos muy así, o blanco o negro, amarillo, o sea, siempre estamos en los extremos. Y yo pienso que el ejercicio ahora es precisamente cómo lograr tener muchos agentes así estén en contradicción, porque hacíamos un ejercicio que era de tesis, ¿cómo es que es? Tesis, antítesis y síntesis. Los proyectos eran como síntesis de algo, ¿no? Y a mí creo que es un ejercicio que estoy tratando de lograr en los procesos de diseño, que es cómo involucrar muchas cosas que estén en contradicción. La eficacia versus el juego, el recorrer versus la imposibilidad de entender el edificio, de perderse. O sea, cosas que me pueden llevar a encontrar en los mismos proyectos unas condiciones de inclusión. Es bien difícil. Yo opino igual que tú. O sea, nos hace el oficio mucho más difícil, mucho más complejo, pero también nos convierte en articuladores de una sociedad que dejamos de ser los portadores del buen gusto, porque creo que por muchísimos años nuestro oficio fue un poco ser portadores, entre comillas, del buen gusto, y el rol nuestro precisamente no es el tema del buen gusto, de lo bello. Yo digo una frase que posiblemente produce a veces mucha molestia, es que el día que los arquitectos dejemos de diseñar casas unifamiliares para cierta élite, hemos cumplido una función importante, porque tendremos un rol real dentro de la sociedad, más allá de hacer bonitas casas, que es como, a mí me impresiona mucho porque a uno todavía le siguen llamando, pero mira, tú que eres el arquitecto, eres un artista, ¿cómo se vería si se ve más bonito o más feo? Y yo al final digo, hombre, como a ti te guste, ¿sí? El rol del arquitecto no puede ser ese del portador del buen gusto, etcétera, etcétera. Y creo que eso nos hace mucho daño como oficio. Sí, como oficio, desde luego, la cuestión de gusto es peligrosa. A mí, sin embargo, por recoger el guante de lo que acabas de decir, que hay veces que dices que seremos buenos arquitectos o haremos una buena inclusión social el día que ya no trabajemos para
no sé, para gente que tiene mucho dinero y hace una casa muy buena. Yo pienso que efectivamente tienes mucha razón, pero muchas veces donde se pueden hacer, sobre todo en cuestiones de tecnología, donde se pueden hacer ensayos, es cuando tienes recursos. Si no tienes recursos, pues los ensayos son como menos arquitectónicos. Es más el espacio público, el vacío, el que permite que se produzca una relación. Pero cuando estamos hablando de construcción, pues es como en la Fórmula 1 o como en los viajes al espacio. Es en esos sitios, en la Fórmula 1, donde se gasta muchísimo dinero, donde la banalidad, si acaso, es extrema, o cuando se viaja a la Luna, que se gastan ingentes millones de pesos, y uno dice, oye, con todo lo que hace falta aquí, pero esa investigación muchas veces propicia otro tipo de beneficios a las que son un poquito menos humildes y no tienen más Lo decía recorrido. Como un problema de lo que la sociedad nos ve a nosotros. No, bueno, vale, claro, vale, efectivamente. claro. O sea, cómo, digamos, ciertas sociedades piensan que es que el arquitecto es el que hace las casas bonitas y no entienden al final que también, que también. No, que también las podemos hacer. También las Sí, podemos sí. hacer, pero al final lo que pasa es que la sociedad y termina pensando que eso es lo que hacemos y no entiende que finalmente somos capaces de construir pensamiento. Y cuando digo construir pensamiento es construir comunidad, construir sociedad, cultura. Ese es nuestro rol final y no es simplemente el de hacer las casas bonitas. Lo que pasa es que César, mi oficio ha sido hecho desde la precariedad. O sea, yo en Latinoamérica no trabajamos y creo que ustedes lo están viviendo un poco en el concurso que ganaron finalmente, y eso que es un concurso con un buen presupuesto. Trabajamos desde lo precario y con una condición absurda, es que tenemos muy poco control sobre lo que se hace en la obra, que era lo que estábamos hablando antes del conversatorio. O sea, ustedes en España tienen una cosa que se llama, son los directores de obra. Ustedes deciden qué se hace y qué no se hace en una obra, y ustedes aprueban y desaprueban lo que se hace en una obra. Nosotros aquí somos una figura decorativa, que ustedes en España creo que llaman la dirección artística, ¿sí? Que es nada. O sea, simplemente decimos, no, pero es que se va a hacer como dice el interventor, figura que tampoco existe sino en Colombia. O sea, la interventoría en el mundo no existe. El interventor de alguna manera es el director de obra español o en el mundo y se convierte en una cosa... nosotros terminamos trabajando desde lo precario, con muy poco control sobre la calidad de la obra, que es bastante absurdo. Sí, entonces... Bueno, a mí llamadme romántica, pero yo soy una enamorada de la vivienda unifamiliar. Como tipo, ¿no? Como investigación del siglo XX, pero incluso anterior. O sea, nos conocemos de memoria todas las casas que han hecho todos los arquitectos. Son fantásticas cuando son un ejercicio así, pero cuando el cliente te la convierte en un problema de estatus social o de gusto, sales corriendo, pero la mayoría se lo llevan a eso. Bueno, pues nosotros hemos tenido, llámame romántica, la fortuna de tener clientes que nos han permitido luchar contra ellos para llegar. Es más, que a nosotros nos han llegado hasta decir cosas como, mira, es que si me vas a enseñar, o sea, si me vas a construir lo que yo ya esperaba, no me sirves, ¿no? O sea, para que te veas el nivel de reto. Invítame a trabajar con esos clientes, porque esos son los que yo no tengo cuando voy a hacer una vivienda. Yo he intentado hacer varias casas y al final desisto. Un cliente nuestro nos dijo una vez, yo quiero una vivienda que me coloque en el siglo XXI. Bueno, es que se te abre el cielo. Como dicen ustedes, para flipar. Para flipar. No, esos clientes por lo general no los tengo en mi no los tienes en tu cartera. A ver, mi obra es casi un 98% pública. Yo he hecho una casa en mi vida.
Y estoy diseñándome una para mí que he hecho como 10 versiones y no soy capaz de seguir avanzando, pero porque hacer la casa para uno mismo es complejísimo. No, eso es verdad, eso no lo hemos probado nosotros. Pero mira, incluso estábamos teniendo esta conversación en el estudio, que al final no va a poder ser porque no entramos por plazo, ¿no? Pero ahora viene la nueva Bienal Iberoamericana, que está hablando de pues estos temas también, ¿no? Inclusión, contexto, tal. Y claro, por ejemplo, pues nosotros tenemos una vivienda unifamiliar de gama alta, en el sentido de que muy pocas personas en el mundo pueden llegar a tener una vivienda así, y entonces teníamos este debate. Pero ¿cómo vamos a presentar esta vivienda, ¿no? Que es como de la élite en una bienal que está hablando de inclusión? Bueno, pues yo me atrevo a decir que es que la inclusión hay que entenderla en el sentido más amplio de la palabra. O sea, que, por ejemplo, la integración con el contexto es una cosa importantísima. ¿Cuál es la relación del hecho construido respecto al lugar? Si lo protege, ¿no? O sea, si lo favorece y lo fomenta y lo enriquece o no. Y para mí todas esas cuestiones de la relación del hecho construido frente al contexto es sin dinero, o sea, es independientemente de lo que cueste, ¿no? O sea, no sé cómo decir, que hay muchas cuestiones arquitectónicas que no dependen de lo económico. Mira, había un arquitecto español muy gracioso que decía, bueno, muy gracioso, Julio Ganolaso, un pedazo de maestro de la arquitectura del ladrillo, y decía, es que lo bueno del ladrillo es que es como el pan, que no es ni de ricos ni de pobres, ¿no? Pues un poco eso es a lo que me refiero, que también a lo mejor podemos deshacer un poco los clichés del rico y el pobre, o sea, que hablando así entre nosotros de arquitectura, pues hay otras cuestiones que trascienden el valor material de lo que se ejecuta. Bueno, no sé si estoy aquí haciendo una picanflán de eso. No, es muy interesante porque se conecta mucho con la pregunta que nos hacían hace un segundo acerca de qué tanto efectivamente el edificio público tiene que responder a conceptos de austeridad, ¿no? Y de economía, versus lo que decía César ahorita, oye, ¿cómo peleas con un cliente, ¿cierto? La idea de pelear con un cliente para llevar la investigación de los materiales y la tecnología a otro lugar, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, es que cuando decía pelear con un cliente me refiero a ganar pequeñas batallas conceptuales. En la línea en lo que decía antes Giancarlo, es que muchas veces el rol del arquitecto es un rol muy antiguo. O, bueno, es que también es verdad que hay muchos arquitectos, ¿no? En este mundo y de mucho tipo, pero ese rol del arquitecto que solo le interesa la belleza, generar iconos y cosas nuevas y descubrir en la abstracción cosas diferentes, yo creo que es demasiado antiguo. Entonces nos tenemos que despojar de esa fama para muchas veces poder llegar a un entendimiento con gente que es de otras disciplinas, ya sea un propietario, que sea rico o más humilde, o ya sea un biólogo, o ya sea una comunidad de signo, raza o la capacidad económica que sea. Entonces, eso me parece difícil, despojarnos de esa losa que traen los arquitectos como de antaño, donde eran, bueno, pues casi intocables, y él asumía una construcción, una definición del espacio, y ahí no se podía variar ni el color de las paredes. Entonces yo creo que esas pequeñas batallas las tenemos que hacer ahora para poder integrarnos. Sobre la autoría, César, que vale la pena poner un poco sobre la mesa, que es, bueno, Roland Barthes lo llamaba como la muerte del autor. Y es un poco lo que decía ahora con respecto a cómo desaparecer un poco el autor dentro de los proyectos. Los proyectos que ustedes que Clara ha estado mostrando hoy, la mayoría podrían desaparecer como autoría. Y con esto quiero decir, es que son sistemas. Yo le puedo entregar las normas y las reglas del sistema a otro, y otro los puede hacer. Es el ejercicio un poco del Lego, que creo que muy pocos saben realmente quién se inventó el Lego. Lo que me interesa
aún es como opera el Lego. Hay algunos fanáticos del Lego. Clara, hay varias preguntas que estoy viendo que hay en el tablero. No sé si entramos a mirarlas también desde esa perspectiva. Sí, maravilloso. En este momento hay dos preguntas. Una es Milton, que se pregunta mucho ustedes qué piensan de los procesos que involucran a la comunidad para el diseño de edificios públicos, ya que muchas veces estos llegan por medio de concursos donde se piensa es desde el taller. Pues yo diría eso que... lo estaban respondiendo ahora, ¿eh? Sí, un poco hablamos de eso hace un momento. Entonces, supongo que eso responderá a la pregunta, ¿no? Yo creo que los concursos... A ver, si el concurso está bien planteado y detrás de la institución que se genera el concurso, ellos han debido hacer un proceso de participación y co-creación para definir el proyecto. Muchas veces no pasa. Es en la concepción del edificio, no en el desarrollo del diseño, entonces, ¿no? Sí, en la concepción del programa desde el bando del concurso, desde las bases del concurso. O sea, si hay un ejercicio previo de la institución, más allá de simplemente darnos un programa y decir, bueno, tantos metros de no sé qué, tantos metros del otro, sino que realmente han hecho un trabajo de participación y demás, que se ha hecho en Medellín, se ha hecho de manera muy interesante. En muchos de los proyectos, en la alcaldía anterior, en la gobernación, en muchos de los proyectos se hacen trabajos previos realmente que llevan a la transformación que se llama de Medellín. Tiene que ver mucho también es con la manera en que se gestaron los concursos y se plantearon los programas de los concursos. Yo en ese sentido también he pensado muchas veces en los últimos años que la clave es la información y compartir los procesos. O sea, que antes daba la sensación como que el proyecto, el edificio era una cosa que salía así como por arte de magia de un estudio, ¿no? Y yo creo que pues las plataformas, las redes, todas estas comunicaciones online, bueno, pues nuestra vinculación con la academia nos permite transmitir ideas mucho antes de que se conviertan en realidad. Y entonces el usuario las va haciendo suyas, lo va entendiendo. Supongo que todos habéis vivido la experiencia de explicarle a alguien no arquitecto por qué has tomado una determinada decisión, ¿no? Y cuando te escuchan, agradecen, abren como los ojos y agradecen profundamente poder ver esa realidad desde tu mirada. Y a mí esto es lo que me parece que es el eslabón perdido, ¿no? O sea, cuando no pueda haber unos procesos en los que de verdad diseñadores y comunidad trabajen al unísono, lo que sí tienen que hacer es entenderse, o sea, establecer esos vínculos de información y que no piense la comunidad que las cosas le vienen como caídas del cielo y obligadas, ¿no? Yo creo que eso es un tema importante, la difusión de las ideas antes de que se construyan. Y yo también creo, y añadiría, la confianza en la labor del arquitecto y de la arquitectura. Y para tener confianza hace falta no solo tener información, sino estar bien documentado y tener una buena educación arquitectónica. No se puede entrar en un diálogo con otras personas si no vas perfectamente cargado de esa confianza, y eso quiere decir que tienes que llevar mucho trabajo y sobre todo mucho conocimiento, estudiar las arquitecturas que nos han precedido, no para copiarlas, sino para poder tener un conocimiento mayor que me permita ser generoso con las ideas de los otros sin tener que sucumbir ante sus ideas por falta de seguridad o de conocimiento. Entonces, bueno, esto es la típica charlita que normalmente le echamos a los alumnos. Pero bueno, como aquí sé que también hay alumnos, pues yo creo que para el futuro el aprendizaje de la arquitectura es fundamental. Es casi la piedra angular del arquitecto. Un buen aprendizaje para tener una confianza en el futuro con la que poder abrirse al mundo. Bueno,
Bueno, chicos, y esto me lleva a una última pregunta que nos hace Jorge Pérez Jaramillo, que es curador de este curso de inclusión social en el urbanismo y que es quien convoca este maravilloso grupo de profesionales. ¿Cuál es ese aprendizaje, César, del que estás hablando? ¿Cuál es un aprendizaje fundamental para el futuro de nuestra disciplina al trabajar en proyectos públicos? Creo que lo hemos hablado un poquito en toda la conversación, pero para mí uno de los temas fundamentales es la noción de inclusión de otro tipo de actores en el hacer la arquitectura, lo que eso implica también cuando hablamos de actores en una recomposición de la manera de entender el espacio, no desde lo abstracto, sino desde una cosa mucho más como mediadora. Y a mí personalmente me interesa construir una crítica a la eficacia y a la productividad con la cual nosotros hemos hecho las plantas de los edificios. La idea de la planta como un diagrama de eficacia, cómo romperlo, en el caso específico de una investigación que vengo haciendo hace mucho rato, es a través del juego, de la lúdica, de lo anómalo, de lo heterotópico, de introducir acciones y situaciones que no están basadas solo en la producción económica, sino en otras formas de aproximación. Leía un libro que acabo de terminar de Costa, que me parece que es que es maravilloso. Yo no había leído nunca Costa porque la información que encontraba era información en inglés, mucho más compleja de leer y tal. Encontré ahora un libro traducido y además comentado por Juan Pro, creo que se llama, un profesor de la Universidad de Sevilla, y me dejó sorprendido cómo toda su obra se basa precisamente, y todo el tema de de New Babylon, en el juego, en la lúdica, en el sistema y en la crítica a la eficacia y a la productividad de una sociedad que solo piensa en eso, en instrumentalizar todo para ser eficaz. Y creo que si somos capaces de repensar ese rol, desde de romper un poco la idea de la eficacia y la productividad, podremos acercarnos a temas que son fundamentales como el cuidado, el cuidar, el acoger, el jugar, otra serie de acciones que la arquitectura permita. Eso es como, lo que acabo de decir es como lo que me apasiona hoy en día, y lo que leo y lo que me pone a dar vueltas. Lo que estás aprendiendo, me encanta. María, ¿tú qué piensas? ¿Ese puede ser ese? Pues mira, antes citaba Giancarlo a Federico Soriano y yo reconozco que he leído mucho también a Federico porque tiene una manera de explicar sus ideas que me cala a profundo y tenía esta idea, bueno, este libro genial suyo que es su tesis doctoral que se llama Sintesis, ¿no? Y entonces los capítulos de Sintesis son sin planta, sin sección, sin apariencia, sin no sé qué, bueno, me lo estoy inventando porque a nosotros nos lo hemos apropiado casi como las suaves resignaciones de la arquitectura, ¿no? O sea, yo lo que creo es que cuantas más capas nos quitemos, o sea, o los alumnos como en su necesidad de aprender, se tienen que despojar de muchos prejuicios. Nosotros como profesionales también, aún y así lleves años trabajando, cada vez que vas a una conferencia, que lees un libro, que escuchas a otro compañero, dices, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Como qué maravilla que me estén hablando de lo mismo que me interesa desde otra perspectiva que me hace como abrir una ventana nueva en esta dirección. O sea que yo voto por las soft resignations. A ver, César. Bueno, yo soy un clásico. Yo voto por un trabajo profundo, por el trabajo, sin olvidarnos de que la arquitectura, cuanto más pasión le dedicas, mejor es, porque si tienes pasión puedes trabajar mucho y sobre todo puedes empezar a poner en duda las cosas. Bueno, y el andar es simplemente dudar. Y el dudar te permite, pues eso, ver el futuro de distintas maneras. Y bueno, pues como arquitecto yo creo que esos elementos, bueno, son más de lo que hemos estado hablando este ratito que llevamos aquí. O sea que ser optimistas, muy optimistas con la arquitectura y muy tozudos trabajadores, con pasión. Hay el tema del entusiasmo. El entusiasmo es lo único que nos permite sobrevivir en este oficio. Si no tenemos entusiasmo, creo que nos morimos un poco. El entusiasmo tiene esa capacidad de mantenernos siempre en emoción.
Hay un libro muy bonito que se llama Entusiasmo de Mercedes Zafra, que habla de eso, de cómo los oficios creativos se basan en el entusiasmo. Sí, sí. Y ser Estoy felices, tomando nota. ser felices haciendo tu trabajo. Bueno, yo creo que después de esto tenemos que hacer un concurso con Giancarlo porque... Cuando quieran, a mí los concursos son mi pasión Sí. constante, ¿sí? ¿Qué les gustaría ver a ustedes en esos futuros concursos que se van a dar? Hablábamos de mejores jurados o sostener una muy buena calidad en el jurado. Ahora hablábamos sin de duda. una flexibilidad, de una innovación en la redacción del programa. ¿Qué creen en esa idea de poder visionar lo que son los edificios públicos del futuro? ¿Qué sería así como el Diversidad de concurso ideal? jurados, con con mucha diversidad en el jurado y sobre todo siempre miradas externas. A mí de los temas que más me han gustado de los concursos de Medellín, y en eso Jorge ha sido pionero siempre, es traer uno o dos jurados de afuera que tengan otra mirada, porque si no terminamos hablando de lo mismo. Entonces la importancia de traer jurados externos para que además aparezcan otras discusiones, porque el rol del concurso no es hacer lo que ya sabemos, sino es precisamente que aparezcan otras formas de hacer, que hayan prácticas diferentes. Y para eso necesitas miradas mucho más abiertas y liberales que las que en el medio terminamos casi que autoconversando sobre los mismos temas muchas veces. Entonces, la clave de un concurso para mí es eso, es la mirada, la diversidad de miradas, y para la diversidad se necesitan siempre casi que como extraterrestres que caigan en la discusión. Y la voluntad de ser autocríticos también, ¿no? Sí. Como mencionaban antes. Pero los concursos son fantásticos. Cuando quieran hacemos uno. A mí me emociona profundamente. ¡Ay, sí! Son los retos para hacer algo lo que no conocemos. Toca estudiar, toca jugar realmente. Y jugar significa entusiasmo también, que eso es fundamental. O sea, cómo hacer el oficio desde jugar, desde esa perspectiva, es parte de la emoción de hacerlo. Y ya se enfrió. María, ya me toca ponerme el suéter, comenzó a llover, no ha hecho sino llover. Ah, sí. César, ¿qué te sueñas tú de...? Perdón, María, adelante. Bueno, No, yo no, aquí... es que no sabía, perdón, si estábamos en tiempo ya o Vamos cerrando, yo seguíamos. creería que sí, pero... Ah, vale. César, perdona, que te he interrumpido. No, sí, yo creo que ya hemos dicho de todo y Yo casi creo que nada, porque en esto de la arquitectura, por mucho que digas, es que no dices nunca nada, porque ahí está la diversidad y esa es la riqueza, la diversidad que permite la labor y la mentalidad de arquitecto proponer el infinito. Es como el escritor, ¿no? Que es capaz de proponer el infinito con 3 palabras. Pues el arquitecto, en ese sentido, es capaz de hacer lo mismo. Y entonces por eso hay tantas arquitecturas y por eso hay tantos arquitectos diversos y todos estamos haciendo muchas veces casi lo mismo. Yo pues para los concursos pues pediría eso, que haya buenos jurados y sobre todo que haya más concursos. Bueno, pues maravilloso. Yo creo que con estas palabras de todos ustedes también respondemos la última pregunta de Didi, que es ¿qué le recomendarían a un estudiante a punto de terminar la carrera de arquitectura, que está muy interesado en el tema del espacio público e inclusión? Ya le dimos todas las respuestas, despojarse de creo que prejuicios, es entusiasmo. pequeñas renuncias, entusiasmo, ser optimista, ¿cierto? Proponer el infinito. Entonces, bueno, vamos a dejar que Giancarlo se pueda ampliar el mundo. ampliar Porque el mundo. normalmente cuando estudiamos estamos un poco ataditos y nos viene muy bien volar y conocer otras culturas, conocer otras arquitecturas y otras economías y demás. Yo creo que es fundamental para un arquitecto que está acabando viajar y trabajar aquí y allí. Bueno, pues muy bien. Yo les quiero agradecer a ustedes esta disposición de conversar, esta energía tan maravillosa y este entusiasmo con el que nos inyectaron esta tarde. A todos los que participaron, muchas gracias. Esta conversación queda grabada
y subida a las plataformas para su consulta. Les invitamos a conocer la plataforma de Pertanto, que es la plataforma educativa de la Bienal de Nueva York. Y bueno, nuevamente, qué placer conocerlos, así sea a través de este medio, pero ha sido realmente un privilegio. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y un gran Gracias abrazo a para vosotros. todos. Igualmente, Para todos. un abrazo y mucho ánimo Chao. y pasión. Mucho entusiasmo, vamos, ánimo. Feliz tarde, arquitectos, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.